Third of the reaction was, this is nothing but a tepid pot boiler that doesn't really touch upon the subject that... Con Tom Hanks en el papel de Forrest, un tipo sencillo que vive una vida extraordinaria, Forrest Gump se ha convertido en una experiencia memorable para el público. Pero poca gente sabe que Forrest Gump no solo es famosa por su conmovedora historia, sino también por los graciosos errores cometidos en el rodaje de la película. Exploremos los entresijos de esta obra clásica. Aunque mucha gente tiene curiosidad por saber si se trata o no de una historia real. No, es correcto. Esa es la respuesta más breve. Forrest Gump es totalmente ficticia, pero se basa en hechos históricos reales. Aunque la legendaria interpretación de Tom Hanks como Forrest Gump no se basa en un personaje real concreto, aquí es donde la trama se complica. Hechos históricos significativos y un pequeño número de personas sirvieron de inspiración para el personaje. Winston Groom escribió una novela en 1986 y la dedicó a sus amigos. La película está basada en ella. Jimbo, George Radcliffe, y aunque muchos atribuyen a Metre la principal influencia de Gump, incluso él reconoció que el personaje se inspiró en multitud de personas. Entonces, ¿qué ocurrió para que Forrest Gump se convirtiera en lo que es? El padre del novio le contó una historia, y ese fue el principio. El novio, cautivado por la idea y motivado por la historia de su padre, empezó a tomar notas durante la charla con la esperanza de utilizarla como escena de una novela antes de que concluyera la noche. Ahora que ha terminado de escribir el capítulo inicial de Forrest Gump, cambiemos de marcha y examinemos el personaje de Benjamin Buford. El personaje de Bubba Blue, interpretado por el brillante Michael T. Williamson, difiere significativamente de la versión del libro del personaje, en el guión que Williamson adaptó para la película. Debido a su inteligencia excepcional y a su ingenio, Bubba debía servir de modelo para Forrest. Williamson, en cambio, tenía una idea distinta de cómo debía ser Bubba. En su opinión, la única forma de que su relación funcionara era que Bubba fuera considerado intelectual y físicamente igual a Forrest. La misión de Williamson era dar a Bubba el carisma genuino y la interpretación carismática que lo convirtieron en el favorito de los fans. Para los estándares actuales, su interpretación de Bubba puede considerarse neurodivergente. Williamson se ganó justificados elogios por su actuación tras asumir un riesgo que dio a su interpretación más matices y emoción. Sin embargo, Williamson estuvo a punto de perder la oportunidad de dar a Bubba Gump la vida que le ha dado fama. El primer mito sobre Dave Chappelle que hay que desmentir es este. La creencia común es que declinó el papel de Bubba debido a sus opiniones sobre la degradación racial del personaje. En cualquier caso, eso no es todo. Incluso Chappelle rechazó la oportunidad de protagonizar la película porque era pesimista sobre su rendimiento en taquilla. A medida que Forrest Gump fue ganando popularidad, seguramente empezó a arrepentirse de su elección. Hablemos ahora de Ice Cube y David Alan Grier, que rechazaron la oportunidad de protagonizar esta innovadora película. Grier, supuestamente, rechazó el puesto porque se sentía incómodo, interpretando a un personaje con problemas mentales. Prefería interpretar a tipos duros para encajar con su personaje de rapero, a menos que fuera el protagonista de una película de Ice Cube. Sin embargo, tras ver el fenomenal éxito de Forrest Gump, empezaron a circular rumores de que las dos estrellas se arrepentían de su elección. ¿Quién podría culparles? Sería una pena dejar pasar una película que se convirtió en una sensación de los Oscar y de la taquilla, y ganó 6 de ellos. Los fans de Forrest Gump aún se preguntan, a pesar de la popularidad de la película, por qué Hanks rechazó el papel. ¿Habrá una secuela de Forrest Gump? Pero la cuestión es la siguiente. Todo el mundo pensaba que Tom Hanks estaría encantado de volver a interpretar al encantador héroe lerdo.
las cosas funcionan de otra manera. Sin duda, la interpretación de Tom Hanks en Forrest Gump marcó un antes y un después en su carrera y le valió su segundo Oscar consecutivo al mejor actor. Dado el impacto duradero de la película en la cultura popular, incluidas las incesantes ocurrencias sobre que la vida es una caja de bombones y el amor inquebrantable de Forrest por Jenny, la secuela parecería una opción razonable. Sin embargo, Tom Hanks no se ha mostrado muy entusiasmado con el concepto. En una entrevista concedida a Variety en 2022, Hanks reiteró que no estaba dispuesto a retomar el papel, a pesar de que el estudio había intentado poner en marcha una secuela. Afirmó que siempre he estado abierto a hacer cualquier cosa si hay una buena razón para ello, pero que no pueden obligarme. De hecho, Hanks ha confesado que llegó a considerar la idea de una secuela de Forrest Gump durante solo 40 minutos. En la situación actual del negocio del cine, cuando todas las secuelas potenciales parecen haber sido producidas, es difícil imaginar que no lo fueran. La posibilidad de obtener beneficios de películas populares es muy codiciada. Aún así, Hanks nunca ha vacilado en su postura al respecto. Hanks parece haber manifestado su convicción de que la película original describía adecuadamente la narración de Forrest y no requería ninguna explicación adicional basada en sus comentarios. Al fin y al cabo, no podemos discutir la opinión de Tom Hanks. Mucha gente piensa que sería una mala idea hacer una secuela. Posiblemente disminuiría el legado de la original. Dicho esto, la verdadera razón de la decisión de renunciar a una secuela no se limita a la preocupación por una continuación deslucida. Una de las razones es que, el 10 de septiembre de 2000, el estudio recibió realmente el guión de una posible secuela, escrito por Eric Roth. La idea de una secuela se archivó después de que Roth Hanks y el cineasta Robert Zemeckis manifestaran públicamente su desaprobación del guión, alegando que no reflejaba la situación actual. Los papeles del teniente Dan y Forrest Gump, en los que Gary Sinise destacó, son los que suelen venir a la mente cuando la gente piensa en él. Nadie podría haber interpretado al jefe de pelotón de Forrest en la guerra de Vietnam como Gary Sinise. Sin embargo, como ya hemos dicho, no fue el elegido inicialmente para el puesto. ¿Adivinas quién fue considerado originalmente para el papel del teniente Dan? Kevin Bacon. Por alguna razón, el director de Forrest Gump, Robert Zemeckis, quería que Bacon interpretara el papel principal, pero Bacon declinó la oferta, lo que permitió a Gary Sinise entrar en escena y ofrecer una interpretación que sería recordada para siempre. Es interesante especular sobre los posibles resultados de la película si Bacon hubiera sido el protagonista. ¿Habría visto en él el mismo nivel de pasión y complejidad que en Sinise? Me llamo Jenny Carran. Por todos, es sabido que Robin Wright estuvo brillante como Jenny Carran en Forrest Gump. Contrariamente a la creencia popular, fue considerada para el papel, pero finalmente no lo aceptó. Jodie Foster fue considerada para el papel entre otras 3 protagonistas, la nueva pareja Demi Moore y Nicole Kidman. Cualquiera de estas brillantes actrices podría interpretar a Jenny con facilidad, pero la realidad es que todas ellas lo rechazaron. Por lo tanto, es inconcebible que 3 actrices tan destacadas como Foster, Moore y Kidman declinaran un papel protagonista tan importante. Lo más probable es que estuvieran demasiado ocupadas con otras iniciativas en ese momento. Jodie Foster estaba ocupada impresionando a los espectadores con su interpretación de Nell, por la que fue galardonada con un Screen Actors Guild Award, que se ganó a pulso. Además de Nicole Kidman, que estaba haciendo grandes movimientos con películas como Far and Away y Marisol, mientras negociaba su sonado matrimonio con Tom Cruise, Demi Moore iluminaba la gran pantalla con éxitos de taquilla como A Few Good Men, Indecent Proposal y Disclosure. No nos olvidemos de Nicole Kidman.
pero es posible que al final todo saliera bien. La interpretación que Robin Wright hizo en Forrest Gump es poco menos que icónica. Además, es difícil concebir a nadie más que pudiera dar vida a Jenny de la misma manera. A pesar de que la adaptación cinematográfica de Forrest Gump es estupenda, hay algunos elementos que hábilmente dejamos fuera de la película. Profundicemos ahora en la información oculta. Durante la partida de ping-pong, ¿te fijaste por casualidad en que Forrest no parpadeaba ni una sola vez? Cuando vuelvas a ver la película, presta más atención al papel interpretado por Tom Hanks y verás que mantiene una mirada fija en el público. Cuando aprende a jugar al ping-pong, lo hace durante toda la partida. Es uno de sus compañeros de tropa quien le aconseja que la clave para ganar la partida es mantener la mirada en la pelota. Y a partir de ese momento, hace exactamente eso. Además, ¿sabía que la marcha contra la guerra era a la vez un acontecimiento auténtico y falso? Mientras asisten a la gran manifestación contra la guerra, Forrest y Jenny consiguen volver a estar juntos, lo que sirve como emotivo final de la película Forrest Gump. El meeting, por otra parte, era a la vez genuino y falso, lo cual es algo que mucha gente podría no reconocer. Los hechos que hay detrás del desarrollo de la escena son tan intrigantes como la propia secuencia, que es un punto conmovedor de la película. Incluso cuando hay manifestaciones y concentraciones, es muy difícil llenar el National Mall, situado en Washington, Distrito de Columbia. Hacer que funcione para una película es una tarea aún más difícil. Para que pareciera que había una gran manifestación, los creadores de Forrest Gump consiguieron que funcionara coordinando la participación de 1.500 extras y agrupándolos en varios lugares para tomas separadas. Después, mezclaron a la multitud al mismo tiempo. La pelota de ping-pong era una imagen generada por ordenador, otro elemento que podría sorprender a algunos. Estas hazañas aparentemente increíbles de pericia en el ping-pong se lograron con el uso de imágenes generadas por ordenador, CGI, a pesar de que el talento de Forrest para el ping-pong es innegablemente excepcional. Es probable que entre el público de Forrest Gump no hubiera mucha gente que supiera jugar a las pelotas de ping-pong. Por otra parte, cualquiera que viera esas secuencias anticiparía sin duda que había algún tipo de truco cinematográfico. Las habilidades que se mostraban serían sin duda demasiado difíciles de exhibir. La próxima vez que vea Forrest Gump, tenga en cuenta estas revelaciones y vea si puede encontrar algún sobresalto adicional que se haya ocultado, incluso para un actor que ha necesitado meses de entrenamiento para conseguirlo. Esto es algo que debe tener en cuenta. El clon físico de Thomas Hanks. De repente ha salido a la luz la identidad del hermano pequeño de Tom Hanks, Jim Hanks, que le sirvió de doble de cuerpo en varias secuencias de la mítica película Forrest Gump. Aunque muchos admiradores habrían pensado que se trataba de un doble profesional o de un doble de acción que sustituía a la estrella de Hollywood, resultó no ser ninguna de esas cosas. Hay varios casos en los que Jim Hanks sustituyó a su hermano, y la realidad es que lo hizo. Puede que estés pensando que esto no es posible. ¿Cómo es posible que lo haya pasado por alto? En efecto, es cierto que Tom ha contado con Jim Hanks como su arma secreta. El momento estelar de Jim llega en los legendarios momentos de la carrera de Forrest Gump, mientras te maravillas con la interpretación de Tom de la épica travesía a campo traviesa de Forrest Gump. Intervino como su doble de cuerpo en determinadas partes de algunas de sus películas más conocidas, y la sección más alucinante es aquella en la que interpretó el papel de Jim. Jim era el que hacía los kilómetros. Es importante tener en cuenta que las cosas no son siempre como parecen, y la próxima vez que veas Forrest Gump, deberías estar atento a la aparición del cameo de Jim Hanks como doble de Tom. Cuando pensamos en la película Forrest Gump, a menudo nos maravillamos de la perfecta integración de personajes históricos en la narración. Desde encuentros con John F. Kennedy
hasta una reunión con John Lennon en el programa de Dick Cavett, la película parece entretejer sin esfuerzo estas personalidades de la vida real en su mundo ficticio. Por otro lado, otros aspectos no eran del todo precisos, como la escena del programa de Dick Cavett en la que Forrest conoce a John Lennon. Un gran número de espectadores quedaron sorprendidos por la impecable conversación que tuvo lugar entre el personaje interpretado por Tom Hanks y el icónico cantante. Sin embargo, he aquí la terrible realidad. Para la película no se reconstruyó el vídeo de John Lennon. Como alternativa, se trataba de un vídeo auténtico de John Lennon de su participación en el programa en 1971. No se limitaron a reproducir la historia, sino que incorporaron a Forrest Gump a ella de forma impecable. Además, Lennon no es la única persona que hace un cameo en la película. John F. Kennedy y Richard Nixon son solo dos de los notables actores que han aparecido en pantalla junto a nuestro adorado Forrest. Muchas gracias a la hábil modificación de la película antigua y a la ingeniosa fusión de nuevos momentos en el metraje original. Otra escena significativa de la película es cuando Forrest recibe la Medalla de Honor por su valentía durante la Guerra de Vietnam. Por otra parte, el vídeo en el que Forrest recibe la medalla no muestra realmente a Forrest recibiendo la condecoración. Era una película real de la ceremonia que tuvo lugar en 1968 para Samuel Davis después de que se le concediera la medalla por su servicio. Fue tan sencillo como colocar la cara de Hank sobre el cuerpo de Davis. ¿Recuerdas las piernas del teniente Dan? Muchos fans se preguntaron si el actor Gary Sinise no tenía piernas y se quedaron rascándose la cabeza. Por otra parte, si se trataba simplemente de otra proeza de la magia cinematográfica, deberían prepararse para sorprenderse al producir la impresión de que el teniente Dan no tenía piernas. En realidad, Sinise estaba sentado en una silla de ruedas, mientras vestía una tela azul, que luego se personalizó mediante edición digital para dar la impresión de que había perdido una pierna. No fueron simplemente los brillantes ángulos de cámara y las prótesis lo que dejó a la gente asombrada. También fue una obra de engaño de imágenes generadas por ordenador, CGI. Hablemos ahora del debate que nunca parece detenerse. ¿Creería usted que Elvis Presley y Forrest Gump hicieron semejante afirmación? Algunos están seguros de que se trataba de un impostor, mientras que otros están menos persuadidos. Se trata de un artículo auténtico. Prepárense, porque aún nos espera otro descubrimiento asombroso. Elvis. Si tenemos en cuenta la película Forrest Gump, el encuentro entre el joven Forrest y el legendario Elvis Presley es una de las secuencias más inolvidables de la película. De todos es sabido que Forrest realizó su hilarante jingle con las piernas, que a la postre dio lugar al conocido baile del perro sabueso de Elvis. Sin embargo, he aquí la terrible realidad. Elvis no era la persona en cuestión. De hecho, Peter Dobson fue el actor que interpretó el papel de Elvis. Se decidió oscurecer el rostro de la persona para disimular sus rasgos y que se pareciera más al rey del rock and roll. Pero lo que sorprende a todo el mundo es el hecho de que Kurt Russell fuera quien pusiera la voz a Elvis. En aquella legendaria secuencia, Kurt Russell, reconocido por sus apariciones en películas de Hollywood que han creado taquillazos, puso la voz a Elvis Presley. Sin embargo, no era la primera vez que Kurt Russell interpretaba a Elvis en una película para televisión producida en 1979. Bajo la dirección de John Carpenter, parece que Russell tiene un talento natural para canalizar al famoso cantante, y su actuación en Forrest Gump fue simplemente otra pluma en su sombrero. Russell asumió el papel de Elvis. Es interesante señalar que el vínculo de Kurt Russell con Elvis se remonta incluso más atrás, a la película que se estrenó en 1963.
Durante la Exposición Universal, a un pequeño Russell, que solo medía unos centímetros, se le permitió compartir pantalla con el mismísimo rey, Sally Field, que tenía su misma edad en la película Forrest Gump. Cuando pensamos en Sally Field, en el legendario personaje de la señora Gump, vemos a una madre protectora y cariñosa que tuvo fe en su hijo Forrest desde el principio de su relación. En la época en que se rodó Forrest Gump, Sally Field era solo 10 años mayor que Tom Hanks, que interpretó a su hijo en la película. Se trata de un hecho sorprendente que ha sido revelado. La diferencia de edad entre Phil y Hanks era de 47 años. La relación entre los dos personajes adquiere definitivamente una nueva perspectiva a raíz de esta revelación. La ironía de que una actriz relativamente joven interprete a la madre de un tipo que no está demasiado lejos de su propia edad no es algo que pueda tomarse a la ligera. La revelación es comparable a descubrir que tu madre televisiva favorita es, en realidad, tu tía. Algo que hace que esta situación sea aún más peculiar es el hecho de que Hanks y Field habían actuado juntos en una película llamada Pinch Line, solo unos años antes de Forrest Gump. En esta película, el personaje de Hanks desarrollaba sentimientos amorosos hacia el personaje de Fields. Imagínense ver Punchline después de haber visto Forrest Gump. La experiencia se asemeja a estar en un extraño túnel del tiempo, en el que los protagonistas amorosos de una película se transforman misteriosamente en madre e hijo en otro error temporal. La película fue capaz de relatar una gran cantidad de acontecimientos históricos. Por otro lado, hubo un pequeño descuido. La carta de Jenny fue enviada 1 año y medio después del suceso, situación que no tiene sentido. Ya se puede escuchar la noticia del atentado contra el presidente Reagan el 30 de marzo de 1981. Además, en lo que respecta a la autenticidad, esos momentos fascinantes de la guerra de Vietnam no se crearon realmente en Vietnam. Para dar la impresión de que estaban en una selva, se grabaron en las Islas Fripp, situadas frente a la costa de Carolina del Norte. Hicieron un trabajo tan estupendo que nunca creerías que no estuvieron realmente en Vietnam durante la guerra. Los chicos del autobús tuvieron que utilizar imágenes generadas por ordenador, CKI. ¿Recuerdas la escena que tiene lugar en el autobús escolar? Puede que pensaras que los niños que se burlaban de Forrest eran niños actores cualquiera. Dicho esto, el niño que se negó a que Forrest se sentara con él era el hijo del director de la película, Robert Zemeckis, y la niña que se negó a compartir su asiento con Forrest era Tom Hanks, su hija. Ahora, solo por curiosidad, ¿seguirías adorando Forrest Gump si John Travolta interpretara el papel de Gump? Estamos de acuerdo en que es difícil concebir a alguien que no sea Tom Hanks dando vida a ese maravilloso personaje de inteligencia lenta. Sin embargo, solo por el bien del entretenimiento, vamos a entretenernos con el concepto, visualmente. Con una caja de bombones en la mano, John Travolta se embarca en un viaje por todo Estados Unidos. Como mínimo, es una imagen hilarante de Travolta Gump. La interpretación de Tom Hanks del entrañable y sencillo personaje de Forrest Gump se ganó el corazón de los cinéfilos de todo el mundo. Su bondad sin adulterar y su genuina dulzura nos arrancaron lágrimas y alegraron nuestros espíritus. Si le dijéramos que el famoso papel estuvo a punto de dárselo a otra persona, ¿qué pensaría? No nos malinterprete. John Travolta fue considerado para el papel de Gump en un momento dado. Como actor, John Travolta es una persona con talento. Pero, ¿no cree que es difícil ver a alguien que no sea Tom Hanks dando vida al personaje de Gump? No hay culpa. En todos los sentidos, Tom Hanks encarna las cualidades de encanto y curiosidad juvenil. Sin embargo, no es menos cierto que Travolta fue considerado seriamente para el papel, pero al final decidió no aceptarlo.
En esta sección hablaremos de algunos de los rumores e ideas que han circulado sobre la película, errores que se especulan. Perderse en una película fantástica es algo que a todos nos gusta hacer. Por otro lado, hay ocasiones en las que no podemos evitar fijarnos en esos elementos insignificantes que no acaban de tener sentido. Me refiero a la chica que desaparece. Es posible que lo vieras en el momento en el autobús. Hay una niña sentada detrás de Forrest y Jenny, pero espera un segundo, porque van a repetir la escena una vez más. Nadie ha sido capaz de localizarla. ¿Será que ha hecho un truco de Houdini? ¿O será que los directores no han vigilado bien a sus extras? Quizá nunca lo sepamos, y luego está el peculiar caso de la cancha de baloncesto. A mediados de los años 70, Forrest practicaba en una cancha, y los observadores con ojos avispados notaron algo que parecía sospechoso. Una línea de 3 puntos. Espera un momento. ¿La línea de 3 puntos no se incorporó hasta 1979? En la película de ficción Forrest Gump hay muchos más errores ocultos que se pueden observar en las caras felices. A finales de los años 70, se deduce que nuestro querido Forrest Gump fue la fuente de inspiración de esta particular representación visual. Por otra parte, profundicemos un poco más y averigüemos la información. Aunque la película pueda darnos la impresión de que Forrest Gump fue la inspiración de la cara alegre, lo cierto es que existen numerosas diferencias de opinión en cuanto a sus inicios. A mediados de la década de 1960, mucho antes de que Forrest apareciera en escena, hay muchos que creen que se utilizó por primera vez. De hecho, hay críticos que señalan que, a principios de los años 70, los hermanos Murray y Bernard Spain fueron quienes realmente llevaron la cara sonriente a niveles antes inalcanzables. Utilizaron la imagen en artículos novedosos para el mercado, como botones pinback, mientras los vendían. A finales de la década de 1970, la carita sonriente ya había alcanzado su cima de popularidad. Se convirtió en un símbolo de la época en muy poco tiempo. Aunque es posible que Forrest Gump se viera envuelto en una gran cantidad de experiencias emocionantes, ya no era la última moda que la película da a entender que era. Cabe la posibilidad de que ninguno de ellos fuera responsable del logotipo de la carita feliz. Un caso de déjà vu. Aunque es una historia conmovedora sobre un amor perdido y una carrera campo a través, podríamos habernos perdido algunas sutiles verdades. Después de pronunciar un discurso edificante frente a la piscina reflectante, Forrest corre por el pasillo para ver a Jenny. No una, sino 2 veces. Se cruza con un hombre que lleva un sombrero de copa. En la película, esto puede parecer una extraña coincidencia. Sin embargo, al fin y al cabo, probablemente se trate de un hábil montaje. En una multitud de miles de personas, ¿qué probabilidades hay de ver 2 veces a la misma persona con sombrero de copa? Muy improbable. En una línea similar, la cámara pasa repetidamente por encima de las mismas 5 o 6 personas, mientras Forrest y Jenny caminan junto a una vigilia iluminada fuera de la Casa Blanca. Los 2 agentes de seguridad de la entrada, al menos, mientras parecen dar una vuelta por la zona. Una vez más, esto puede parecer una deliciosa coincidencia en la película. Por otra parte, es probable que las limitaciones realistas de la filmación tengan la culpa en el mundo real. Sería poco práctico bloquear Pennsylvania Avenue durante varios días para capturar la foto ideal. Aunque Forrest Gump es innegablemente una obra maestra, ¿puede creérselo? Tenga en cuenta que las representaciones ficticias de hechos reales no siempre reflejan la verdad. Mientras el cuento nos mantenga entretenidos y motivados, un poco de imaginación da para mucho. Reparación de cristales. En la antigua residencia de Jenny en Greenbow, Alabama, una de las escenas más desconcertantes tiene lugar cuando ella rompe una ventana con una piedra. Después, vemos a Forrest tranquilizándola en el suelo, y efectivamente,
La ventana se repara de repente. ¿Sabes lo que ocurre cuando una ventana dañada se arregla sola? Se arregla sola en el momento justo. Aunque las irregularidades estacionales de Forrest Gump son un poco fastidiosas, disfrutamos mucho de la película. Durante la manifestación en el Monumento a Washington, el metraje también muestra algunas discrepancias estacionales bastante desconcertantes. La falta de hojas en los árboles, detrás de Forrest en el escenario, sugiere que estamos a finales de otoño o en invierno, lo que se suma a la verde variedad de vegetación que confundiría incluso al botánico más avezado. Pero hay árboles verdes alrededor del estanque reflectante frente a él. Imaginemos una estación completamente nueva, y no debemos pasar por alto el momento en que, mientras Forrest observa a Jenny subir al autobús, aparece de repente un caleidoscopio de hojas de árbol multicolores que recuerdan el apogeo del otoño. Es como si la propia madre naturaleza fuera incapaz de decidir cómo volver al remitente. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de malentendido postal. Mientras Forrest está en el hospital, curándose de una lesión en el trasero bastante terrible, recibe de vuelta sus cartas de Jenny. Ahora es cuando las cosas empiezan a ponerse interesantes. Los códigos postales de los sobres están completamente desordenados. El número postal 39.900 aparece en un sobre y el código postal 96.600 en el otro. Y justo cuando crees que lo has entendido, los códigos postales de los sobres restantes vuelven al 39.900. ¿Cómo es posible que los logotipos erróneos aparezcan en tantos sobres? Nunca olvidarás la escena de la fiesta de Nochevieja de 1972 en la que se ve a Forrest tomando un trago. Capsicum. Este detalle en particular estaba un poco fuera de lugar, y luego está el momento durante uno de los esfuerzos de Forrest por pescar gambas en 1974, en el que se encuentra con una lata de color amarillo meloso entre una colección de desechos de la captura. El único problema es que el logotipo de la lata de Dr. Pepper no se conceptualizó hasta mediados de los años 80. A menos que Forrest tuviera una máquina del tiempo escondida en alguna parte, es seguro decir que este detalle en particular estaba bastante fuera de lugar. Además de que la propia lata muestra un nuevo logotipo que no se lanzó hasta 1989, el color amarillo suave no apareció realmente hasta 1979. Parece que alguien no hizo su estudio sobre la historia de las nevadas de gaseosa. Hay una escena que Forrest tiene muy presente. Está de pie frente a la entrada del escenario del concierto de Dick Cavett. No hay nieve a la vista. Sin embargo, unos segundos después, cuando el teniente Dan se desliza por la rampa, ésta se cubre de nieve. A menos que la madre naturaleza sufra un grave caso de sincronización selectiva, este parece ser el caso. No cabe duda de que se trata de un ejemplo de magia cinematográfica en su grado más exquisitamente incorrecto. La forma en que el teniente Dan se refiere a Forrest, a pesar de que éste ha alcanzado el rango de sargento, es una de las situaciones más flagrantemente inexactas que se muestran en la película. A lo largo de la película, el teniente Dan se refiere a él como Soldado Gump en muchas ocasiones. Este error se pone de manifiesto por el hecho de que Forrest lleva un parche en la manga en el que se lee «Sargento», lo que hace bastante evidente que es sargento. Los primeros momentos de la película muestran a Forrest caminando con dificultad mientras lleva las piernas ortopédicas. Cuando él y Jenny corren hacia su árbol favorito, misteriosamente parece correr con normalidad, a pesar de que no puede sprintar. Aunque sigue llevando los aparatos ortopédicos, al final vuelve a su estado anterior cuando le persiguen unos matones en bicicleta. No es hasta que le quitan los aparatos cuando puede correr sin ninguna dificultad. Se trata de una recuperación realmente asombrosa. El fallecimiento de Jenny, a medida que avanza la película,
Jenny fallece de una enfermedad no identificada 2 años después de que ella y Forrest se hubieran casado. Es un error común pensar que la causa de la muerte fue el SIDA, ya que la escena tuvo lugar durante el apogeo de la epidemia de SIDA en Estados Unidos. Sin embargo, esa no era la intención del autor cuando ella falleció. Según su plan, habría fallecido de hepatitis C como consecuencia de su consumo de drogas. Además, según Forrest, Jenny falleció un sábado. En la lápida hay una fecha que reza 22 de marzo de 1982, que es un lunes. Parece que la persona que erigió el monumento no comprobó su calendario. Sin embargo, antes de que empiece a dudar de todo lo que ha conocido y amado de Forrest Gump, demos un paso atrás y veamos el panorama general. A pesar de sus defectos, es innegable que la película ha conseguido conectar con los espectadores y ha ejercido una influencia significativa y duradera en la cultura popular. Es importante señalar que, aunque hay ciertos errores históricos y fácticos en la película, estos no desvirtúan el tema principal de la película, que trata sobre la perseverancia, el amor y el destino. Quizá los pequeños errores sean solo un reflejo de las libertades creativas que se tomaron para mejorar el relato al final. Forrest Gump sigue considerándose un clásico maravilloso. Se le tiene en gran estima por su capacidad para evocar fuertes sentimientos en los espectadores y establecer una conexión muy íntima con ellos. Sin embargo, sirve como recordatorio de que la vida es impredecible. Sin embargo, triunfa sobre las dificultades y sigue adelante a pesar de los contratiempos. La vida está llena de sorpresas, y Forrest Gump nos enseña a darles la bienvenida y a atesorar las conexiones que hacemos por el camino. La profundidad de la vida reside en las relaciones interpersonales que forjamos y en el aprendizaje que acumulamos. ¿Qué opinas de estos divertidos errores de Forrest Gump? ¿Tienes algún otro descubrimiento? Comparta su opinión en la sección de comentarios, nos encantaría conocerla. Y no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal para recibir más actualizaciones interesantes. Gracias y hasta los próximos vídeos.